Vamos a empezar con el libro o la profecía de Ezequiel. Que habíamos dicho que Ezequiel estaba antes de la cautividad, empezando la cautividad o en medio de la cautividad. En medio de la cautividad. Y eso lo podemos notar en el capítulo 1, en los primeros versículos. Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a los 5 del mes, estando yo en medio de los transportados, ¿sí? En medio de los transportados, junto al río de Cobar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. A diferencia de Jeremías, que es muy claro al final del libro de Jeremías, que él seguía estando en Jerusalén. Él no llegó a ir a Babilonia. A diferencia de Jeremías, Ezequiel está ya en la mitad de Babilonia. Él está ya en ese lugar. Entonces es muy importante eso. El capítulo 1 es la primera visión de Ezequiel. Podríamos decir que Ezequiel es como el profeta más visionario. Mientras que los otros no tienen tantas visiones, sino que Dios les da palabra, Ezequiel lo que está teniendo son visiones de Dios. Entonces yo podría decir el profeta de las visiones. Lo que nos da un libro más bien diferente a los otros dos libros, a Isaías y a Jeremías. Entonces da un libro más bien diferente porque es un libro que nos está relatando muchas visiones. Leamos el capítulo 1 para que veamos cómo es que son esas visiones. Dice el versículo 2: a los 5 del mes que fue en el quinto año de la transmigración del rey Joacim, fue palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Nuevamente, mira dónde está, la tierra de los caldeos, junto al río de Cobar, y fue allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí un viento tempestuoso venía de la parte del Aquilón, y una gran nube, y un fuego que venía revolviéndose, y tenía alrededor de sí un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Entonces dice que él estaba allá en ese río, y miró, y venía un viento tempestuoso, haga de cuenta como un huracán, de la parte del norte, y una gran nube, digamos, encima de ese viento, de ese huracán, o de ese tornado, no sé, y una gran nube, y un fuego que venía revolviéndose, o sea que había como un fuego en la mitad de ese tornado que venía. Y tenía alrededor de sí un resplandor, o sea que venía ese viento, venía esa nube, ese tornado, ese fuego, y había un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar, como una piedra preciosa, algo así en la mitad del fuego. Y en medio de ella, en medio de esa cosa que parecía como de ámbar, una figura de 4 animales. Entonces era una cosa bien grande, ¿cierto? En medio de eso, una figura de 4 animales, y este era su parecer. Habían hecho una figura de hombre, y cada una tenía 4 rostros y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como plantas del pie de becerro, y centelleaban que parecían metal acicalado. O sea, venían unos 4 animales brillantes ahí en la mitad de esa cosa que veía, y tenían manos de hombre, debajo de sus alas todos 4, o sea, tenían alas y bajo las alas venían las manos, sus rostros y sus alas en todos 4, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, cada uno caminaba en derecho de su rostro. Entonces veía que venían, no se devolvían. Y la figura de sus rostros era rostro de hombre, rostro de león, a la parte derecha en todos 4, rostro de buey, a la parte izquierda en todos 4, y rostro de águila en todos 4. Entonces había rostro de hombre, rostro de buey, rostro de águila, ya cierto, y de león, eso, rostro de hombre, de león, de buey y de águila. Vamos a esas, de hombre, de león, de buey y de águila. Él dice que estos son 4 animales. Él les llama así. Él ve 4 animales que vienen en eso.
rostros y donde el espíritu era que anduviese, andaban, no se volvían cuando andaban. La semejanza de los animales, su parecer era como de carbones de fuego encendidos, como parecer de hachas encendidas. El fuego discurría entre los animales y el resplandor del fuego, y del fuego salían relámpagos. Y los animales corrían y tornaban que parecían relámpagos. Estando yo mirando los animales, he aquí una rueda en la tierra con sus 4 caras junto a los animales. Y el parecer de las ruedas y su hechura parecía de Tarsis, unas piedras de por allá, me imagino. Y todas 4 tenían una misma semejanza, su parecer y su hechura, como es una rueda en medio de otra rueda. Entonces venían a los 4 animales y una rueda en tierra con 4 caras junto a los animales. Entonces sería como algo como así, puede ser. Tenía 4, 1, 2, 3, 4 de los animales, como una dentro de la otra, una dentro de la otra. Y al parecer de las ruedas, y todas 4 tenían la misma semejanza, parecía su hechura como una rueda en medio de otra rueda. Cuando andaban sobre 4 costados, no se volvían cuando andaban. Sus costillas eran altas y temerosas y llenas de ojos alrededor en todas 4. Y cuando los animales andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Vamos aquí, uno de esos animales, pongamos, yo no soy capaz de, digamos así. Sí, porque para dibujar esas caras de león y hacia donde el espíritu que anduviese andaban, hacia donde el espíritu que anduviese, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los animales estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los animales estaba en la rueda. Entonces era como que estaban esos animales, las ruedas, y cuando ellos levantaban, las ruedas se levantaban así. Cuando andaban, ellos andaban todos, como en ese, ¿cómo se llama? En esa caminata, ¿cierto? Y sobre las cabezas de cada animal parecía un extendimiento a manera de cristal. Entonces sobre las cabezas de los animales había un extendimiento que parecía de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo del extendimiento estaban las alas de ellos derechas la una con la otra. Entonces por eso están las alas de los animales. A cada uno 2 y otras 2 con que se cubrían sus cuerpos, y el sonido de sus alas como el sonido de muchas aguas, como la voz de los dimonios. O sea que las alas cuando se movían sonaban como muchas aguas, era lo que él entendía. Él veía cuando se movían las alas. El sonido como muchas aguas, como la voz del omnipotente cuando andaban, la voz de la palabra como la voz de un ejército cuando se paraban, aflojaban sus alas. Y oiga esa voz de arriba del extendimiento que estaba sobre sus cabezas cuando se paraban, aflojaban las alas. Y sobre el extendimiento que estaba sobre sus cabezas había figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Entonces ahí sobre el extendimiento había un trono que parecía, ¿usted parece un trono? Digamos que sí. Que parecía de piedra de zafiro, o sea que era azul. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre encima del trono. Entonces aquí él vio un hombre encima del trono. Vamos a ver, él ve todo ese torbellino, o sea, lo que viene allá, ve los 4, están 4, se lo pongo por 4, las ruedas, una rueda, no la rueda, primero la rueda, las ruedas se movían con los animales. Encima de ellos estaba este extendimiento, y encima del extendimiento había un trono, y sobre el trono una figura de un hombre. Y vi una cosa que parecía como de ámbar, que parecía que había fuego entre ella, la cual se veía desde sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Entonces el hombre dice dentro de ella, la cual se ve entre sus lomos para arriba, de los lomos para arriba era como de un aspecto, y de los lomos para abajo tenía un resplandor que parecía el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve. Así era al parecer el resplandor en derredor. Esta era la visión de la
Hay gente que ha hecho esos dibujos, porque puede más que yo, ¿cierto? Hay unos pues que no son tan buenos, pero hay otros que son mejores. Yo creo que este es más o menos bueno. Tiene los 4 ángeles. Se puede ver, ¿cierto? Se puede ver más o menos lo que él describió: las ruedas, los ángeles, los animales, pues los animales, el trono, ¿cierto? La figura de ámbar, el extendimiento, bueno, el arco iris también, el arco iris. Esta es más o menos buena. Esta es más o menos buena, está ¿Y esos figuras. ángeles quiénes eran? ¿Cómo? Ah, no, estamos viendo lo que él vio, estamos hablando de lo que él vio. Ahora, parece ser el personaje es Jesucristo, porque él dice: esta es la manifestación, esta es de la gloria de Dios, de la gloria de Jehová, ¿sí? Semejanza a la gloria de Jehová. Y en hebreo dice que Jesús es el resplandor de su gloria, ¿cierto? El resplandor de su gloria, es hebreo, me parece. Sí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Bueno, ese es el capítulo 1 de Ezequiel. Ahí habría mucho que decir, ¿cierto? Ahí habría mucho que buscar, que sacar, que encontrar, qué significan las cabezas, las caras, las alas, el extendimiento. Incluso en Revelación 4:6 yo tengo una nota. Revelación 4:6. Que dice que delante del trono, esta es la visión de Juan, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Entonces yo tengo una nota de Revelación 4:6 comparada con Ezequiel 1:26, porque es muy parecida la visión de Juan a la visión de Ezequiel. No son iguales en todo, pero son muy parecidas. Entonces probablemente lo que ellos están viendo es la misma gloria en diferentes momentos, pero la misma gloria. Entonces no son muy parecidas, pero mire que está el mar de vidrio, está el trono, están los 4 animales llenos de ojos, delante y detrás. El capítulo 2, entonces voy a poner que el versículo 26 se compare con Revelación 4:6. En el capítulo 2, Dios le dice al profeta que la gente no lo va a escuchar. Básicamente eso es el capítulo 2. Dios diciéndole al profeta: mire, la gente allá a usted no lo va a escuchar. Más o menos lo que ya le había dicho a Isaías y lo que le había dicho a Jeremías. 4 animales. Esto es espectacular, ¿no? Esto es maravilloso. Díjome, hijo de hombre, está sobre tus pies, hablaré contigo. Y entró espíritu en mí después de que me habló, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y dijo: mi hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, la gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta este mismo día. Y ahí con duros de rostro y fuertes de corazón yo te envío y decirles: así dijo el Señor Jehová. Y ellos no oirán ni cesarán, porque son casa rebelde, mas conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces más o menos lo mismo es: hábleles, pero ellos no me van a escuchar, ¿cierto? En el versículo 9 y 10 se ve lo que le es entregado al profeta Ezequiel. Y miré, y aquí una mano me fue enviada, y en ella había un libro envuelto. Bueno, acuérdense ¿qué pasó? Acuérdense algo muy importante: que él vio toda esa
pero él lo afirmó sobre sus pies, le dijo que lo iba a mandar. Esta es la visión para que lo iba a mandar. Él vio todo esto, lo va a mandar a esta gente. Y en el versículo 8 dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y mire, y aquí una mano, le salió una mano de ahí de esa cosa, ¿cierto? Posiblemente del trono, salió una mano, me fui a mirar y en ella había un libro envuelto. Y extendióle delante de mí, y estaba escrito delante y detrás, y estaban en él escritas endechas, lamentaciones y ayes. O sea, ¿qué es lo que él va a predicar? Tristezas, amarguras, endechas, lamentaciones y ayes. Ay de mí, ay que son los ayes. Ay de este pueblo, ay que son los ayes. El primer ay, el segundo, el tercer ay. Entonces, eso es lo que le dan ahí. Y le sigue hablando digamos, desde ahí, desde ese trono le sigue hablando, el capítulo 3. Y díjome: hijo de hombre, hijo del hombre, como lo que hallares, come este envoltorio y ve y habla a la casa de Israel. Recuerde que esa mano le pasó un libro. Y entonces esa mano, de esa voz le dice: cómase eso, cómase ese libro. Y abrí mi boca e hízome comer aquel envoltorio. Posiblemente no lo quería comer, pero se lo mete en la boca. Y dijo: hijo de hombre, haz a tu vientre que coma e hinche tus entrañas de este envoltorio que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Dulce como miel. Es un símil entonces, como esto es dulce como miel, pero no es tan bueno para el vientre. Mire Revelación 10:10. Revelación 10:10. Revelación 10:10 dice: y tomé el librico de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y después que lo he comido fue amargo en mi vientre. Y él me dijo: ¿sabes que otra vez profetiza a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes? Entonces miren que dulce como la miel el librito, pero en el vientre es amargo. Entonces lo que le pasó a Ezequiel es muy parecido a lo que le pasó a Juan, lo que vio Juan. Muy parecido. Son dos profetas, son dos momentos distintos, pero son cosas muy parecidas en este instante. Versículo 14 dice: y el Espíritu me levantó y me tomó y me fue amargo con él, descontento de mi espíritu, porque la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Bueno, pero entonces empieza a decir que vaya y entre a la casa de Israel, hable esas palabras, que fue enviado pues a ese pueblo, que ese pueblo va a ser rebelde, pero que él va a ser más fuerte que ese pueblo, más duro, que hable a los transportados, a los pobres de su pueblo. Ellos no van a escuchar. Y dice el 12: y el Espíritu me levantó, el que él estaba con el nombre del Espíritu me levantó, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo de la bendita gloria de Jehová, que se iba de su lugar, y el sonido de las alas de los animales que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y el sonido de gran estruendo. Y el Espíritu me levantó y me tomó, y me fue amargo con el descontento de mi espíritu, porque la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Entonces, aquí en el versículo 12 y 13 del capítulo 3, se va la gloria. Se va la gloria de Dios. Y miren que dice que el espíritu de él no estaba contento con lo que Dios estaba haciendo. A veces uno no está contento con lo que Dios hace. El espíritu de uno como que no se encuentra con el espíritu de Dios en el mismo instante. No está uno feliz, no está uno contento con eso. Y el versículo 15 entonces empieza a decir la palabra, pero no toda la palabra. Miren el 15: y vine a los transportados en Tel Aviv, que moraban junto al río de
amonestado de su mal camino para que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Esa es como la responsabilidad del profeta. Dios le dice, si yo le digo al impío que va a morir, usted no le dice, yo demando eso de su mano. O sea, yo le voy a pedir cuentas porque usted no habló la palabra. Si tú le amonestares y él no se convirtiere de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú escapaste de tu alma. O sea, no va a haber problema con usted porque usted le dijo lo que le tenía que decir. El 21, y si al gusto amonestares para que el gusto no peque y no pecare, viviendo vivirá, porque fue amonestado y tú escapaste de tu alma. Entonces ahí vemos, pues como que él no quería hablar, pero Dios le dice, tiene que hablar, tiene que hablar. Y fue allí la mano de Jehová sobre mí y dijo, me levántate, sal al campo y allá hablaré contigo, dice Dios. Y levantéme y salí al campo y aquí que estaba la gloria de Jehová como la gloria, volví a verla. ¿Cuánto habían pasado? Unos días, 7 días, como la gloria que había visto junto al río de Cobar y caí sobre mi rostro. Entonces entró espíritu en mí, es el espíritu de Dios ahí, entró espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló y dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, con ellas te ligarán, no salgas pues entre ellos, y harán pegar tu lengua a tu paladar y serás mudo, porque no lo reprendas, porque son casas rebeldes. Mas cuando yo te hubiere hablado, yo abriré tu boca y decirles, haz, así dijo el Señor Jehová, el que oiga, oiga, y el que cesa, cese, porque casas rebeldes son. Y tú, oh hijo del hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y pinta sobre la ciudad de Jerusalén. Lo mandó para la casa. Lo mandó para la casa. Digo que tomara una piedra, algo de ahí, ¿cierto? Y que ahí en ese adobe dice ahí, pintar la ciudad de Jerusalén. Entonces lo mandó para la casa. Digamos que para él tener una relación con el profeta, pues para Dios tener una relación estrecha con el profeta, se va a quedar callado un tiempo. Se va a quedar callado un tiempo. Hay veces eso pasa en la vida del profeta, eso pasó también en la vida de Elías. O sea, porque él estaba llamado a predicar y hablar, pero hubo un momento en que le dice, váyase, no diga nada, no hable nada, quédese callado, quédese solo. Y aquí también lo vemos en Ezequiel, te lo manda para la casa, no hable nada más, quédese allá, pero no para que él esté viendo fútbol o algo así, no, sino para que Dios va a tener un trato con él. Pues no es como un tiempo para de vacaciones, sino que yo voy a tener un tiempo, quédese callado porque yo voy a tener un tiempo con usted, un trato con usted especial. Eso es lo que le está diciendo Dios al profeta. Y en ese trato lo que le hace es, hágase un dibujo en una adobe de la ciudad de Jerusalén, versículo 2. Y pondrás contra ella cerco y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y asentarás delante de ella campo y pondrás contra ella batidores alrededor. Entonces él está diciendo como que haga ese dibujo. Y tú tomate una sartén de hierro y poner las armas en lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad, y afirmarás tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y cercarla es señal a la casa de Israel. Y tú dormirás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que dormirás sobre él. Entonces, como quien dice, pone el adobe, el hierro, y ya Dios le dice que tiene que dormir sobre el lado izquierdo, el número de los días de la maldad de Israel, sobre el lado izquierdo, y posiblemente viendo la ciudad y viendo el hierro. Quien dice, y afirmando su rostro contra la ciudad, casi que cada vez que despertara, él veía la ciudad. Cada vez que él abría los ojos, que se iba a acostar, él tenía que ver ese dibujo que había hecho. ¿Y cuánto tiempo? Dice, y yo te doy los años de su maldad por el número de días, 390 días llevará sobre ti la maldad de la casa de Israel. Y cumplido esto, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás sobre ti la maldad de la casa de Judá 40 días por año, día por año te lo he dado. Entonces, ¿cuántos días, digamos, se quedó callado? Más de un año, porque un año son 365, pero este era 390 y después otros 40, como año y medio o algo así. Pues no sé, más de un año. 430 días. 430 días. Y al cerco de Jerusalén afirmarás tu rostro, descubierto tu brazo, profetizarás contra ella.
a tiempo la comerás. O sea, Dios le dice, estos 390 días, esta es la comida que usted va a comer. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo a tiempo beberás. O sea, de tiempo a tiempo, pues, hágase un tiempo para que la beba, ¿cierto? Cada 5 horas, cada hora. Este es el agua que va a tomar y va a tomarla de tiempo en tiempo. Y comerás pan de cebada cocido bajo de ceniza y cocerlo has con los estiércoles que salen del hombre delante de los ojos derechos. Entonces, el pan que van a cocinar lo va a cocinar debajo de estiércol de hombre, o sea, debajo de excremento humano. Debajo de eso es que lo debe cocinar. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las gentes a las cuales yo lo lanzaré allá. Era una ilustración, ¿cierto? Un tipo, así es como iban a comer. Pero mire que tenían que comer eso. Pero Ezequiel dice, ay Señor Jehová, que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi mocedad hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca mi boca entró carne inmunda. Pues era muy duro, él iba a asar eso en estiércol humano, ¿cierto? Uy, Dios mío, ayúdame. Y respondió, aquí te doy estiércoles de bueyes en lugar de estiércoles de hombre. Harás tu pan con ellos. De todas maneras va a ser estiércol de bueyes. Usted que conoce de eso, Sebastián, ¿cierto? Ahí era donde iba a cocinar debajo de su estiércoles. Y dijo, mi hijo del hombre, aquí que yo quebrantado la fuerza del pan en Jerusalén, comerán el pan por peso y con angustia, beberán el agua por medida y con espanto, porque les faltará el pan y el agua, y espantarse los unos con los otros, y desmayarse por su maldad. O sea, no van a tener comida. Así como esos años esos días, que son los años de la maldad de ellos. Entonces Dios, como que lo ilustra, le muestra, le dice cómo van a ser las cosas allá, y el profeta entonces tiene que vivir esa experiencia para entender su legado profético, ¿cierto? Es como que le toca vivir una experiencia muy dura, él solo con Dios, para entender entonces su llamado profético a ese pueblo. En el capítulo 5 le pasa otra cosa que todavía pues vemos, ¿cierto? El capítulo 5 dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, una navaja barbera. Esta te toma y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, y tómate un peso de balanzas y repártelo. Entonces le tocó cortarse el pelo y la barba. Parece pues que quedó calvo, no sé, pero le tocó cortarse el pelo y la barba. También, y dice, la tercera parte quemarás con fuego en medio de la ciudad cuando se cumplieron los días del cerco. Y tomarás la otra tercera parte y herirás con cuchillo alrededor de ella, y la otra tercera parte esparcirás al viento. Y yo desvainaré espada en pos de ella. Yo tuvo que partir su cabello en 3 partes. Una parte la quemaba, otra la partía más con el cuchillo y la otra la esparcía al viento. Y el versículo 12 nos muestra que eso es una ilustración. La tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida sobre el pueblo de Israel, de hambre en medio de ti. La tercera parte caerá espada alrededor de ti, y la tercera parte esparciré en todos los vientos, y tras ellos desvainaré con espada. Una ilustración sobre lo que va a pasar con el pueblo. Una parte quedaba ahí, otra parte pasada a cuchillo, y otra parte esparcida al viento. Una tercera parte del pueblo esparcida a todos los lugares. Entonces el profeta estaba como ilustrando lo que iba a pasar desde su propio cuerpo, ¿cierto? Desde su propio cuerpo le estaba ilustrando lo que iba a pasar. El versículo
a Ezequiel o a Jeremías. No, yo sé quién. Sí. Sí, le tocó muy duro vivir. Al menos Isaías, en unos Jeremías comía en la cárcel. Pero acuérdate que estuve en la mazmorra. Pero comía bueno. Comí. Bueno. No anda buena con él. Entonces, esto es sobre la idolatría en las montañas, ¿cierto? En los montes. Si dormir tanto tiempo con solo lado. Y como parece ser que no la podía mover. Dios dice, le puse cuerdas. Entonces, no es como cuerdas físicas, no que Dios le puse cuerdas, como yo mismo lo tengo ahí que usted no me puede mover. Pero piense una cosa, como hablamos que Dios es desasosegante, piense si usted tiene miedo, si usted se acuesta con miedo y tiene mucho miedo, usted no se mueve, usted está quieto ahí, ¿cierto? ¿Verdad? Y se despierta y está ahí en el mismo punto, usted tiene mucho miedo como que alguien lo va a coger o lo va a agarrar si ha dormido con miedo. Y es muy difícil y ni siquiera se puede mover. Yo me acuerdo que una vez yo dormí con mucho miedo, cuando era un niño, algo así, un adolescente. Y yo pensaba que alguien me iba a hacer daño, me iban a espantar o algo. Y yo simplemente me quedaba así y yo me despertaba y no era capaz de mirar para allá porque pensaba que había un demonio, un fantasma, algo como así. Entonces yo simplemente volví y me quedaba y así despertaba. Yo me imagino que así era el momento de Ezequiel, era el terror. Era el terror. Y cuando ya le tocó para el otro lado, se volvía para el otro lado. Una vez pues yo no creo que sea lo más indicado, no sé cómo decirlo, pero una vez un pastor le dijo a otro que él quería tener 200 personas en la iglesia, porque el otro primero tenía 20, después tenía 50, después tenía 200, después tenía 400, después tenía 800, después tuvo 1600 y así, llegó a tener mucha gente. Entonces un pastor iba a las conferencias de ese otro, pastor bautista, para decirle que él quería también que la iglesia creciera y que él llegó como decir, a 50 personas o a 100 personas. Él llegó a 100 personas, pero que él quería tener 200, que como hacía, que ya se paró en 100 y no seguía la iglesia más de 100. Entonces el otro pastor le dijo, váyase para el campo, alquile una casa usted solo, váyase para el campo y métase un mes allá en esa casa. Y nada, y todo lo que usted escriba, todo lo que hable, todo lo que piense, que tenga el número 200. Por un mes, 200. Y usted escriba 200 veces, vamos a tener 200 personas en la iglesia, y usted, todo sea con 200. Y cuando usted llegue a la casa y su esposa salga a recibirlo, usted le va a decir, mi amor, yo amo el número 200. Y yo estoy casi seguro, yo le aseguro que en 5 meses usted ya tiene los 200 en la iglesia. Porque usted nada más va a pensar en tener dos. Pero es como, él está dando como esta idea, ¿cierto? Métase allá, solo todos, y usted va a ver lo que va a pasar. Lo que se viene para usted. Métase con Dios a una cosa tremenda, ¿cierto? Allá con Dios, métase. Y después cuando usted venga de allá, usted va a tener que hacer la obra de Dios. Si va a hacer lo correcto. Y va a tener 200. O 1000, no sé si me van a llegar a 200. Bueno, en el capítulo 6 nos habla como de esta idolatría en los montes, en el campo, dice pues como, dice el versículo 4, y vuestros altares serán asolados, vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Aquí pues me sorprende que ya en el pueblo de Dios esté adorando las imágenes del sol, esté adorando al sol. Yo no creo que al sol exactamente, pero como imágenes del sol, como hacían los otros pueblos, como adorando las estrellas, las esferas.
destruyendo el campo y la ciudad. El versículo 15 dice, de fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que estuviera en el campo morirá a cuchillo, y el que estuviera en la ciudad, hambre y pestilencia le consumirá. Y es más o menos la historia de nuestros campos y nuestras ciudades. Las ciudades llenas de miseria y los campos llenos de violencia, ¿cierto? De violencia, de asesinatos, esas cosas. Y los que escaparan de ellos estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Todas las manos serán descoyuntadas y todas las rodillas se escurrirán en aguas. Y ceñirse han de sacos y cubrirse han de temblor, y en todo rostro vergüenza, y todas sus cabezas peladura. Entonces está hablando pues como del fin que llegará sobre las naciones. Y nuevamente el versículo 27 dice, y el rey se endeudará y el príncipe se vestirá de asolamiento, las manos del pueblo de la tierra serán conturbadas, según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Listo? Por todos esos juicios nuevamente, y sabrán, se darán cuenta que yo soy Jehová. Capítulo 8. Capítulo 8 dice, y aconteció que en el sexto año, aquí tenemos otra visión de esas que nos gustan, y aconteció en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 del mes, que yo estaba sentado en mi casa. O sea, acuérdense, lo primero era el quinto año, ya estamos, o sea que ya seguramente ya durmió todo ese tiempo, ya salió de eso. Dice, estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, fueron a visitarlo, y cayó sobre mí la mano del Señor Jehová, y miré, y aquí una semejanza que parecía de fuego, desde donde parecían sus lomos para abajo era fuego, y desde su lomo arriba parecía como un resplandor, como la vista de un ámbar. Dice una semejanza porque no sabe exactamente qué es, ¿cierto? No entiende qué es. Y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme a Jerusalén en visiones de Dios. O sea, él estaba ahí, pero en visiones llegó a Jerusalén, ¿cierto? En visiones de Dios. A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Entonces llega a un lugar, a la entrada de la puerta, de adentro que mira el aquilón, seguro esto es como en el templo, y aquí que allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo he visto en el campo. Recuerden, entonces él ve allá la gloria. Y dijo, esa gloria que él ve, esa nuevamente, ¿cierto? Como lo que había visto allá, él volvió a verlo. Aquí está. Y díjome, hijo de hombre, alza ahora tus ojos camino del aquilón, y alcé mis ojos camino del aquilón, y aquí al aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Entonces, ¿qué será esa imagen del celo? Debe ser un ídolo que había ya en la entrada de la casa de Dios, del templo de Dios. Tenían un ídolo allá. También repite mucho hijo de hombre. ¿Qué significa? Que no es Dios, pues que no es un ángel, que es un hombre. Básicamente usted es un hijo de hombre, usted no es un ángel, no es alguien escogido, un hijo de hombre. Ay, entonces me confundí. ¿Por qué? Que entonces en el Nuevo Testamento cuando habla de Jesús como hijo de hombre también. Porque viene de María. Entonces, como hijo de hombre no podía hacer algunas cosas, tomó decisiones de no hacer algunas cosas. Por eso era odiado por los judíos, porque ¿cómo va a ser hijo de Dios si es hijo de hombre? Si su papá se llama José, ellos pensaban que el papá era José, es decir, si su papá se llama José, su mamá María, sus hermanos estos, ¿cómo va a ser el hijo de Dios? Es un hijo de hombre. Pero entonces está diciendo el hijo de hombre también es hijo de Dios. Por eso ellos estaban confundidos, como vos. Pero entonces aquí le está diciendo hijo de hombre, es un hombre. Entonces la imagen del celo es un ídolo que está allí en la casa de Dios. Y digo, mi hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Recuerdan que en Jeremías, y eso sería bueno que lo buscaran, recuerdan que en Jeremías hablamos de que habían puesto un ídolo